¿Quiénes son los falsos profetas según la Biblia? El falso profeta aparece en varias partes de la Biblia y hace referencia a una persona que se presenta como portavoz de Dios, pero en realidad está engañando a las personas o predicando enseñanzas falsas que no provienen de Dios. En el contexto bíblico, los falsos profetas son considerados peligrosos porque distorsionan la verdad divina y pueden llevar a las personas por el camino equivocado, alejándolas de la verdadera fe. En el Antiguo Testamento, un falso profeta es alguien que dice hablar en nombre de Dios, pero sus mensajes no son verdaderos. Dios advierte al pueblo de Israel sobre los falsos profetas que surgen entre ellos y que, en lugar de guiar al pueblo hacia la obediencia a Dios, los llevan hacia la idolatría y el pecado. Deuteronomio 18:20. Pero el profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre lo que yo no le mandé hablar, o que hablare en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Este versículo muestra la gravedad del acto de ser un falso profeta. Se consideraba una ofensa tan grave que la pena era la muerte, ya que un falso profeta estaba poniendo en peligro la relación del pueblo con Dios. En el Nuevo Testamento, el concepto de falso profeta se amplía y se refiere a aquellos que predican enseñanzas contrarias al Evangelio de Jesucristo. Jesús y los apóstoles advierten repetidamente sobre la aparición de falsos profetas que engañarán a muchos, especialmente en los últimos tiempos. Mateo 7:15. Guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En este versículo, Jesús advierte a sus seguidores que los falsos profetas pueden parecer inofensivos o incluso piadosos por fuera como vestidos de ovejas, pero en su interior son peligrosos lobos rapaces. La advertencia es clara: los falsos profetas pueden engañar a las personas al parecer ser buenos, pero sus enseñanzas son destructivas. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Este versículo habla de falsos cristos y falsos profetas que realizarán señales y milagros, pero su propósito es engañar incluso a los más fieles. Jesús advierte que estos falsos profetas intentarán desviarnos de la verdad. 2 Pedro 2:1-3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En esta epístola, el apóstol Pedro advierte sobre los falsos maestros que introducirán enseñanzas destructivas y que, en su arrogancia, incluso negarán a Cristo. El impacto de sus enseñanzas será negativo para la comunidad cristiana y llevará a la blasfemia del camino de la verdad. Características de los falsos profetas según la Biblia. 1. Enseñan doctrinas falsas. Los falsos profetas no siguen la palabra de Dios revelada en las Escrituras, sino que enseñan doctrinas que desvían a las personas de la verdad. 2. Buscan su propio beneficio. En muchos casos, los falsos profetas buscan el poder, la riqueza o el reconocimiento personal. No están motivados por el amor a Dios ni por el bienestar de su comunidad. 3. Realizan señales y milagros engañosos. Jesús advirtió que algunos falsos profetas podrían realizar milagros o señales impresionantes para engañar a las personas, pero estas señales no son prueba de que sus enseñanzas sean verdaderas. 4. Son astutos y disfrazados. Los falsos profetas no siempre se presentan de manera evidente como malvados. A menudo se disfrazan de ovejas. Personas piadosas, pero en realidad, son lobos rapaces. Su objetivo es engañar y manipular. 5. Desvían a las personas de la verdadera fe. Los falsos profetas desvían a las personas de la verdadera adoración a Dios y las llevan hacia idolatrías, falsas enseñanzas o prácticas heréticas. El falso profeta en el Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el término falso profeta tiene un papel significativo en la profecía sobre el fin de los tiempos. Se menciona a un falso profeta asociado con la bestia y el anticristo. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada,
y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El falso profeta en este contexto es un ser que desempeña un papel clave en el engaño de las personas durante los últimos tiempos, al hacer señales milagrosas y fomentar la adoración de la bestia, el anticristo. Este falso profeta, junto con la bestia, es finalmente derrotado y lanzado al lago de fuego, que simboliza el juicio final de Dios. Resumen: el falso profeta es una figura clave en la Biblia que representa a aquellos que pretenden hablar en nombre de Dios pero que, en realidad, enseñan doctrinas falsas, engañan a las personas y desvían a la gente de la verdad. Jesús y los apóstoles advierten sobre ellos, describiéndolos como peligrosos, astutos y destructivos. Los falsos profetas no solo son una amenaza espiritual, sino que también pueden influir negativamente en las comunidades de fe y llevar a las personas por caminos de perdición. La Biblia nos llama a discernir la verdad de Dios y a alejarnos de aquellos que predican mentiras. Para más vídeos suscríbete a Lo que la Biblia dice. Comenta y comparte. Toca la campanita para seguir cada nuevo vídeo.